Un cordial saludo. Soy Guido Aguila Grados, abogado peruano, doctor en Ciencias Jurídicas por la Univali de Santa Catarina, en Brasil, y docente exclusivo de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL en Lima, Perú. Quisiera agradecer la invitación realizada por la Universidad de Paso Fundo y la Univali de manera institucional y de manera personal a quienes fueron mis profesores y hoy lo siguen siendo, pero además son mejores amigos, el profesor Litón Pilau Sobriño y el profesor Paulo Marcio Cruz. Asimismo, agradecer a Victoria Baviero, que es quien ha estado realizando la comunicación y sobre todo esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes y hablar de un tema que hoy es el tema transversal, hoy es un tema universal. Si habría que colocar un ejemplo de lo que es la globalización, es esta pandemia, esta problemática producida por el COVID-19. ¿Qué poder decir de esto? Muchas cosas. La primera de ellas, siempre se ha encontrado momentos bisagra, momentos de inflexión durante la historia. Es por ello que para algunos es la invención de la escritura lo que determina que se inicia lo que llamamos historia y todo lo anterior. Así haya sido la creación de la rueda, la agricultura, la sedentarización. Como no había escritura, se llama prehistoria. Generalmente toda la humanidad se determina con el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Sin embargo, creo que los últimos años, la historia moderna estará marcada por antes de la pandemia y después de la pandemia. Y no es una exageración. De pronto, nosotros estamos siendo contemporáneos a uno de los cambios más bruscos, si no el que más que se ha dado a lo largo de toda la historia universal, con características inéditas. Primero, generalmente cuando se da alguna mutación, cuando se da alguna transformación en cualquiera de los ámbitos del saber, y entre ellos el derecho, se da de una manera paulatina, se da con algunos antecedentes, se va dando más en los países, digamos, pensando en el derecho, en los países de producción del derecho, llámese Estados Unidos, llámese Europa, y luego va recalando aquí en los que somos los países de recepción del derecho, que es en América Latina. No, esto nos ha llegado a todos al mismo tiempo, con la diferencia solamente de algunos días. Entonces, el factor sorpresa tiene definitivamente un alto contenido de responsabilidad. Uno segundo es que no se conoce fronteras. Y entonces las mismas medidas de aislamiento social, con mayor o menor diferencia, si se trata de un país federal como el de ustedes, como Brasil, o se trata de un país unitario como el mío, como Perú, si tienen más de 200 millones de habitantes como ustedes, o tenemos 35 millones de habitantes como el Perú, pasan a ser diferencias que se relativizan porque finalmente se da una circunstancia muy similar en todos los países. Las medidas son muy parecidas y más bien llama la atención cuando alguien determina medidas con una connotación distinta, con una connotación diferente, de tal forma que si de alguna manera hablamos de una globalización, hablamos de lo que siempre se soñaba, ¿no? Robert Schuman, aquel padre de Europa, creador de la Unión Europea, soñaba justamente con un mundo sans frontières, sin fronteras. Bueno, este es lamentablemente con una pandemia, pero las fronteras se han eliminado. Y en tercer lugar, yo quisiera aterrizar definitivamente en el derecho. Cuando uno lleva los cursos de argumentación jurídica, razonamiento jurídico, filosofía jurídica, generalmente todos están de acuerdo en aquella división de los casos que hizo Manuel Atienza, allá en Alicante. Los casos fáciles, los casos difíciles y los casos trágicos en el derecho, estos casos para resolver y donde allí nace la necesidad de la argumentación cuando la norma misma, según lo que ellos señalan, no da respuesta o no da las respuestas que se requieren. Y yo recuerdo justamente en estos cursos cómo los profesores hacían un esfuerzo de imaginación para poder llegar a casos difíciles o a casos trágicos. Ya no hace falta eso. Esto, lo que estamos viviendo en el derecho, es el mejor ejemplo. Es un ejemplo, si se quiere, pródigo, es un ejemplo abundante, es un ejemplo gigantesco de lo que vienen a ser los casos difíciles, los casos trágicos. Jamás
Jamás al legislador o al constituyente se le pudo ocurrir que, por ejemplo, ocurría esto en el ámbito laboral, que es que hay que desprenderse del trabajador o no hay para pagarle al trabajador, ya no por una coyuntura económica, no por una mala decisión de la dirección, no por una reducción en las ventas, sino por un efecto sorpresivo de una pandemia, ¿no? O en los ámbitos contractuales, se había dado, seguramente se ha previsto el incumplimiento, la mora, hasta la responsabilidad civil en el derecho de daños. Pero ahora se determina una circunstancia que no solamente tiene que ver, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento para sobrevivir, por ejemplo, la vivienda, o las obligaciones a largo plazo que se han establecido con las inmobiliarias, sino que ahora, en definitiva, se da una circunstancia donde nadie se le esperaba, de tal forma que esto no está regulado en el derecho. O, por último, si se quiere, en el ámbito en sede constitucional. En la sede constitucional todos los países estamos en un estado de emergencia. Y cuidado, porque el estado de emergencia inicialmente fue llamada dictadura constitucional. Para sus orígenes hay que regresar hasta Roma, donde en la República Romana, cuando había la amenaza de algunos bárbaros, sea del norte de Europa, o sea de Asia, o sea de África, entonces la República daba un paso hacia atrás y se nombraba a una figura bajo el nombre de dictador por 6 meses. ¿Para qué? Todo el poder se concentrara en su decisión. Esos son los estados de emergencia, una suerte de dictaduras constitucionales donde todo el poder se concentra en el Ejecutivo y entonces se le da, si se quiere, licencia para restringir derechos fundamentales. El aislamiento es una restricción no solamente a la libertad individual, sino a la libertad de tránsito, a la libertad de asociación. Y hay que ver si en su aplicación no se vulneran derechos fundamentales. Justamente esto, en estos momentos que estamos grabando, hace exactamente 24 horas, el Tribunal Constitucional Peruano, la mayor instancia que existe a nivel de justicia constitucional, ha declarado el estado de cosas inconstitucional en los hacinamientos de las penitenciarías, de las prisiones, de las cadenas que hay en el país. Esto es una sentencia que inicialmente era en un proceso de habeas corpus, ¿no? En un proceso de hágase, inicialmente era eso, hoy, bajo el nombre de estado de cosas inconstitucional, lo ha declarado para todo el país. De tal forma que con esto se transforma el derecho penal, con esto se transforma el derecho procesal penal, porque ya había un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, donde decía que en el Perú había demasiadas personas en prisión preventiva. Era el segundo país en el hacinamiento de cárceles. Luego, en el año 2017, hubo otro informe donde la preocupación ya no era la cantidad de personas, sino el tiempo que determinaba. Y en el Perú, de una norma que decía que la prisión preventiva máxima era de 18 meses, se pasó a 36 meses. Y hasta el día de hoy, ese informe muchas veces algunos fiscales y algunos jueces han hecho caso omiso. Y entonces se va a transformar completamente la realidad. Y atención, no es que solamente quede en el derecho, sino que esto tiene una connotación social. El Perú, por ejemplo, en su constitución, tiene una economía social de mercado, donde se remarca el mercado por encima de lo social. Y sin embargo, el gobierno, durante estos poco más de 60 días de aislamiento social, está realizando una serie de subsidios, está alcanzando bonos y está tratando de alguna manera amenguar, disminuir las consecuencias económicas que se den. Lo mismo para el ámbito contractual. Ni los grandes pensadores del derecho civil privado se imaginaron que el famoso pacta sunt servanda, es decir, la santidad de los contratos, se ve afectado por todo esto. Entonces, cuando ya toma connotaciones en el ámbito penal, que está en riesgo la libertad, y toma connotaciones en el ámbito constitucional, creo que nos obliga a todos a repensar el derecho, a hacerlo realmente con razonabilidad y con proporcionalidad, pero ya no en el cielo de los conceptos, como diría Cipriano Gómez Lara, ya no tampoco en el purgatorio de la ley, sino en el infierno que es la situación del día a día, que es lo que estamos pasando. Por ello es importante
estos conversatorios, es importante estos pequeños intercambios que una vez más la Universidad de Paso Fundo, donde he tenido la ocasión de brindar alguna conferencia, y la Univali, que viene a ser, como digo yo, mi casa, me permiten llegar a todos ustedes. Esperemos que esto pueda servir para poder iniciar algunos debates. Por favor, si gustan conocer más y ver otros temas, tengo un canal en YouTube, se llama Tribuna Constitucional. Sería importante que se suscriban y pronto ya va a haber una sección en lengua portuguesa. Han sido todos muy amables nuevamente. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.